de la propia Rusia, ¿no? Recordad que en el 54, cuando Khrushchev quiere acceder a ser presidente de la Unión Soviética, pues obviamente necesita los apoyos de la Duma de la República Ucraniana y evidentemente pues no hay mejor solución que adherir el territorio del Donbass y de la península de Crimea, porque eso hace aumentar la población y ese aumento de la población significado en la Duma de Ucrania le va a dar la mayoría en la Duma que necesitaba por parte de Ucrania para esa presidencia de la Unión Soviética, o al menos eso parece. Evidentemente parte ya de la base que todos somos la Unión Soviética, es un gran halago por parte de Khrushchev el proponer que se adhiera esa parte del territorio de siempre ruso a Ucrania, pero el devenir de los acontecimientos hace que muchas partes de los tubos que sacan la riqueza del petróleo, el gas de Rusia, salga a la península de Crimea y estén allí los grifos estupendos que se necesitan. Eso por un lado. Por otro, también la crisis de cuando se descompone la Unión Soviética hace que acuerde con Estados Unidos por los préstamos aquellos, por una parte de las riquezas del Cáucaso, de poder sacarlo de allí, bueno, de extraerlo. Otra cosa era sacarlo, que ahí ya vienen los problemas de por dónde sacamos, Estados Unidos por dónde saca aquello. Porque claro, Rusia le dice, bueno, si lo quieres sacar por arriba, por mis tubos, y si no tendrás que buscarte a ver qué tubo usas para sacar aquello. La pregunta es sobre esta reflexión, la guerra actual en Ucrania, realmente el significado para Estados Unidos y evidentemente con lo que conlleva por el sometimiento de Europa a Estados Unidos, no es tanto la Ucrania libre, sino el control de los grifos de Crimea y de impedir el acceso a través del Donbass a Rusia, a la península de Crimea. Bueno, primero sobre Crimea, es un territorio que ganó Catalina II, la zarina, a los turcos en 1783. Ese siglo hubo 3 o 4 guerras ruso-turcas, en fin, había ahí un choque. Rusia en su día había sido invadido por la horda, se llamaba la Horda de Oro, los mongoles, que permanecieron allí pues siglos. Y luego el Imperio Turco, que surgió también de las estepas de Asia Central, pues fueron ocupando pues, lo que había sido Imperio Árabe, en fin, en Medio Oriente y la actual Turquía y buena parte de Europa. Entonces, en una de esas guerras y como resultado del Tratado de Paz, pues Crimea pasó a ser Rusia, 1783. Entonces, lo que hizo Khrushchev cuando fue elegido primer secretario del PQS, después de morir Stalin, 53 o 54, pues fue regalar Crimea a la República Socialista Soviética de Ucrania, pues porque, tú lo has dicho, pues porque todos nos llevábamos bien, diría, qué maldad. Por razones geográficas está pegado a Ucrania, por lo tanto es lógico que sea de Ucrania, pero claro, no era históricamente Ucrania, era muy rusa, ¿no? Entonces, cuando una de las primeras cosas que hizo Yeltsin, siendo presidente de la Federación Rusa, fue decir, bueno, la Duma declaró ilegal aquel acto de Khrushchev, de regalar un territorio ruso a una república distinta. Y ahí quedó la cosa, la Duma declaró aquel acto ilegal de todo, en fin, nulo de todo derecho, ¿no? Como se diga. Y dejó el asunto ahí, pero claro, luego los propios ucranianos le han dado la ocasión a Putin con el año 2014, ya digo, con el golpe de Estado que echó a Yanukovych y la represión sobre los rusófonos y los rusos del Donbass, para decir, bueno, pues ¿qué? ¿Queréis guerra, no? Bueno, pues vamos a poner orden en la medida en que podamos y nos corresponde, que además ahí tenemos la flota del Mar Negro, y que es la principal, etcétera, etcétera, y vamos a ocuparlo, en fin, acordar lo que hubo un incremento de Fuerzas Armadas, pero vamos, el 90% eran rusos que votaron en el referéndum que se hizo, pues que sí, que eran rusos, por lo tanto ahí no hay nada que discutir. Y cuando haya conversaciones de paz
eso ni se va a discutir. Crimea nunca va a volver a ser ucraniana. Los otros territorios que se declararon repúblicas independientes, que Putin no reconoció hasta que tuvo que reconocerla, porque ellas, estas dos repúblicas del Donetsk y Lugansk, que quisieron integrarse en la Federación Rusa, porque son de mayoría rusa. Y entonces Putin tuvo que decir, pues vale, os reconozco y además, si queréis integraros, pues os integráis con referéndum adecuados, os integráis en la Federación Rusa. De modo que eso también, deshacer en conversaciones futuras de paz, que tendrá que haberlas, deshacer esas decisiones tan importantes y tan serias, pues es muy difícil. Zelensky, ya también lo habréis leído, le ha pedido al presidente de Suiza que una conversación de paz, o que medie o algo así, pero con una exigencia como si no hubiera sucedido nada, como si la guerra no se hiciera, y claro, los rusos dicen, pero sí que no se entera este hombre, que por ahí no vamos, vamos a ir a ninguna conversación de paz con esa exigencia que volver a lo de antes. No se puede volver a lo de antes. Ucrania, aquí lo explico cómo se construyó gracias a Stalin, que después de la guerra le regaló en 1945 numerosos territorios que nunca habían sido ni ucranianos, de ninguna república ucraniana, ni nada. Concretamente, algunos territorios de la zona del Don, efectivamente, pero sobre todo en la parte occidental de lo que había sido Polonia, lo que había sido y Rumanía, la Bucovina del norte y la Rutenia. La Rutenia subcarpática era esa cola que tenía la Checoslovaquia de 1918. Eso lo recortó Stalin y se lo dio a Ucrania. Entonces ahí hay una población eslovaca y rutena y en definitiva y húngara, que es una de las cosas que reclama Orbán, el húngaro. Dice, no os apoyamos ni con armas ni tal y cual a la movida europea y de la OTAN y tal, pues porque maltratáis a los 250.000 húngaros que hay en Ucrania. Pero hay 250.000 judíos, hay otros 300.000 rumanos, hay no sé qué. Entonces, Ucrania tiene que ser una cosa federal. La única manera de que pueda haber conversaciones de paz que puedan afectar de alguna manera incluso a los rusos del Donbass es que, primero, que sea una república federal y segundo, que prometa constitucionalmente, a ser posible, que nunca va a entrar en la OTAN. Porque os recordaréis algunos de vosotros cuando Estados Unidos dijo no quiero alianzas militares, en aquel caso soviéticas, ni misiles en Cuba, porque no me da la gana, porque no quiero que haya misiles a la vista casi de Florida. Pues lo mismo hace Putin. No quiero una alianza militar claramente hostil en mis fronteras y no lo voy a consentir. Eso es lo de Ucrania. Y luego lo de Crimea. Y lo otro no sé qué me has dicho de... Sí, será más por el tema, un término energético, por el tema de los ricos que quieren. Si la guerra va más por ahí que por los tipos de... Bueno, tú has visto que con las sanciones, todo el tipo económico que pretendían doblegar o perjudicar muy seriamente a la economía rusa, los europeos sobre todo, claro, han sido los europeos, los españoles incluidos, los que hemos sufrido una crisis adicional de precios y sobre todo energético, adicional al disparate y a la cabronada norteamericana de 2008, de las Prime y tal, y luego del COVID. Y entonces resulta que parece que cada 2 años tenemos que tener una crisis adicional. Y esta es la menos explicable, ¿no? Lo que hizo Genscher con el acuerdo del gas con Rusia fue, que no sé si era su intención, pero desde luego hubiera sucedido así, fue cambiar la historia. Y esa hostilidad histórica de la Europa occidental con la Rusia de siempre, pues iba a acabar, porque ya digo que las relaciones económicas y energéticas son siempre las de mayor influencia política, ¿no? Pero eso los Estados Unidos no lo podían consentir y por eso dijeron, no, fuera. El gasoducto segundo nos lo cargamos y además el gas nos lo tenéis que comprar a nosotros, más caro, a nosotros, pero a nosotros. El gas ese que le sobra del fracking, más caro necesariamente, primero porque el de Siberia llega fácil por el gasoducto y el otro tiene que atravesar a Estados Unidos porque viene de Dakota del Norte, de Dakota del Sur, Wyoming, Iowa y los estados de aquella parte tienen que llegar a la costa este, se tiene que
licuar el gas, transportar en barco, llegar a plantas regasificadoras en Europa, que Alemania, que es la principal perjudicada, ha tenido que construir a toda leche, y claro, para volver a que sea gas y para poder funcionar, ¿no? Todo un disparate total. Pero claro, Rusia siguió suministrando, pero si he leído que España mismo ha consumido en el 2023 más gas ruso que el año anterior. Entonces es que eso son tonterías. Primero porque Rusia es demasiado grande, muy grande, tiene muchas posibilidades y el gas puede dar todas las vueltas posibles y se reconvierte, incluso en el mismo gasoducto, o sea, y con los mismos clientes. Y el gas es como la energía eléctrica. Tú sabes si cuando enciendes tu cuarto de baño la electricidad viene ¿de qué? ¿De un parque eólico, de la nuclear de Almaraz? Pues no se puede saber, no se puede saber. Los electrones están por ahí circulando y todo el sistema eléctrico está muy integrado y efectivamente, eso son tonterías, ¿no? O sea que... Y Rusia ha incrementado sus coordenadas y sus indicadores económicos y Europa va de culo. Precisamente Alemania es la que peor lo está pasando. O sea, se ha metido en un lío, pero vamos, son tremendos estos alemanes, ¿no? Y con el problema árabe-israelí igual, ahí ha ido corriendo el Scholz a darle el pésame a Netanyahu, pero vamos, pero que ya pagasteis lo que teníais que pagar. Sí, tenemos por ahí. Está Peri, luego tenemos allí y Bueno, yo dos temas muy rápidos. Uno, el primero. Todos los imperios nacen, se mantienen, Y mueren. se expanden y mueren. No hace falta que nombremos todos los imperios de la historia, uno de ellos el español. Puede ser que ahora mismo el imperio americano, el American Wildlife, del que Europa estamos todos de acuerdo y por resumirlo, somos los pagafantas de ellos, esté en plena decadencia, una decadencia lenta, y pueda haber un resurgir de lo que pueda llegar a ser otro imperio occidental, donde yo creo que Rusia, quien controla los hilos es China, y Rusia está jugando ahí un papel un tanto raro, y por eso Europa se las esté tragando redoblar por miedo a lo desconocido y perder una forma de vida que es muy cómoda, el American Wildlife. Y el otro tema, estamos hablando de los distintos territorios rusófonos que están incluso fuera de Rusia y que generan conflicto. En todo este tema de Ucrania, Transnistria, ¿qué papel puede llegar a jugar? Teniendo en cuenta que, no me acuerdo cómo se llama el río, que viene oeste, en Ucrania al Mar Negro, controla la gran presa. Bueno, el gran río es el Dnieper. El Pero norte-sur, el Dniester. Eso es el de Transnistria, pues se llama Nistria del Dniester. Que es donde está la gran presa, que cuando quiere cortan el interruptor y quedan a Rumanía sin luz. ¿Qué papel juega Transnistria en toda esta situación? Muchas gracias. Pues es que Transnistria es una región de mayoría más allá, digamos, del Dniester, o sea, más... porque la Moldavia, esta que era la Moldavia soviética y ahora es Moldavia, pero de población rumana y de lengua rumana, ¿no? Que antes se llamaba Besarabia, entre el Prut y el Dniester. Y había una gran población rusa en esa zona, por motivos, pues, no sé, energéticos o de trabajo. En la antigua URSS, la mayoría era rusa, de población, y los rusos estaban en todas las repúblicas soviéticas, pues porque eran mayoría y se distribuían y trabajaban y tal y cual. En Turquestán hay un 20% o más de rusos, en Ucrania pues el 25 o el 30, y así en todas lo que eran repúblicas de la URSS, lo cual es normal, claro, porque estaba bastante integrado la Unión Soviética. Entonces ahí hay una mayoría rusa,
que se opuso a entrar, a ser parte de la República de Moldavia cuando se desintegró la URSS. Quedaron ahí marginales del Dniester hacia Ucrania y Rusia los apoyó. Entonces, claro, hay una fuerza militar ahí importante para que ni Moldavia ni Ucrania los absorban. Claro, es un problema porque es una tira así de... Sí. En la orilla izquierda del Dniester, pero son rusos. Entonces, claro, es otro problema de los numerosos, claro, que se han creado, pues porque así era la Unión Soviética. Entonces hay minorías en todos los sitios. El problema, antes alguien ha aludido a lo de Yugoslavia, otra movida parecida. Claro, los serbios, que habían sido independientes antes que los demás pueblos de lo que luego en 1918 se constituyó Yugoslavia, pues estaban, y además como fuerza de choque, en todas las límites, en todas las fronteras, en las marcas, tanto de la Serbia a partir de su independencia como del Imperio Austrohúngaro, porque hacían de fuerzas de choque. Y entonces, claro, cuando se independizó digamos, unilateralmente Croacia o Eslovenia, Croacia tenía 1,5 millones de serbios étnicos. Y claro, decían los serbios de Serbia, esto no se puede independizar así como así, esto hay que hablarlo, esto hay que negociarlo. Los límites de las repúblicas, de la República Federativa Yugoslava, no pueden convertirse en repúblicas independientes. Eso hay que ver, porque las minorías, sobre todo la Serbia, están en todos sitios. Y Bosnia, 1/3 es serbio étnico, y el otro serbio musulmán es serbio étnico también, aunque no son ortodoxos. Bueno, yo no me quiero ni acordar de aquello, porque llegó un momento en que no pude publicar en ningún sitio. Yo tenía mis ideas me había interesado Yugoslavia de siempre, ya cuando era alumno en políticas, que estaba muy de moda Yugoslavia y la autogestión. Algunos os acordaréis, ¿no? Y siempre me ha interesado y la he conocido y la he estudiado, y Sergio me han parecido unos tíos estupendos. Y en fin, un caso pues muy parecido a la Castilla nuestra, medieval, en fin, y toda esa demonización de los serbios, esas masacres, esas cosas y tal. Bueno, me decían, bueno, será verdad lo que será verdad, pero en fin, aquí hay que ir a la historia y hacer justicia a los serbios y ver por qué se ha desintegrado de esa manera tan escandalosa, con la ayuda fundamental, más que de Estados Unidos, de Alemania y del Vaticano. Eso sobre Transnistria. ¿Y Europa? Bueno, Europa es que no... anteayer estuve en Navalmoral con esta misma historia, pues alguien me preguntó que cuando Europa había tenido algún momento de soberanía o de ganas de ser soberana, de ser aparte de las grandes potencias y tal y cual. Y entonces yo lo recordé y digo, pues hay que acordarse del general de Gaulle, que decía que Europa iba desde el Atlántico a los Urales. Para el general de Gaulle, Rusia, la Rusia europea, era Europa. Y él se retiró del aparato militar de la OTAN y no consintió que los británicos entraran en la Unión Europea, que entonces se llamaba Mercado Común, porque sabía que eran unos peleles de Estados Unidos, esa relación especial que dicen ellos, y que iban a incordiar. Y cuando luego y no pudieron entrar mientras vivió de Gaulle, que oponía el veto siempre, lo tenía muy claro. Y cuando han entrado los británicos, pues han incordiado todo lo que han podido y al final se han ido. O sea que él sabía muy bien que no se podía llevar del todo bien ni con los Estados Unidos ni con los británicos, ¿no? Entonces Europa, pues no nada, es la prostituta de Estados Unidos, simplificando. Y que, bueno, están acostumbrados a vivir de la renta de los imperios coloniales y a estar ahí al amparo de Estados Unidos, y piensan que así va a ser siempre, ¿no? Con respecto a China, es que Europa, la Unión Europea, no es un imperio o un mundo ni político ni económico, es financiero, es comercial, son los cerveceros de Múnich y los carniceros de Hamburgo, así se hizo Europa. Si estudiáis los años 40 y tantos y el inicio hasta el Tratado de Roma, los líderes, esas figuras que aparecen en Schumann, y el Monet, sobre todo el Monet era un vendedor de vinos, de familia, de la región de Cognac, vendedor de vinos, exportaba vinos a Estados Unidos y allí lo fagocitaron, digamos. Pero son gente así los que fundaron el Mercado Común, que se llamaba Mercado Común, no se les ocurrió otra cosa, ¿no? Y esa es la historia de la Unión Europea. No se pueden desprender de su esencia fundamentalmente comercial.
financiero-comercial, digamos, ¿no? Y no han tenido verdaderamente ganas de otra cosa, ¿no? Entonces le viene muy bien acomodarse a este tipo de cosas. Pero la realidad china sí es una cosa importante, porque China sube, tú lo has dicho, y sube y le queda mucho por subir. Estados Unidos no puede subir, porque ya le toca la decadencia y hacerse... Fíjate si empezó a hablar de decadencia de Estados Unidos con la ofensiva del TED de enero del 68, cuando ya dijeron los norteamericanos lúcidos, dijeron, esto no lo vamos a ganar. O sea, nos han dado una paliza el mismo día, de arriba abajo, desde el norte hasta el sur, a nuestro super ejército, estos hombrecillos que van con alpargatas, los vietnamitas. Y a partir del 68, efectivamente, la guerra pues, fue mucho más dura, porque inventaron aquello, el Golfo de Tonkin, aquellos bombardeos tan tremendos de noche, de los B-52 que salían de Guam, que machacaban a Vietnam del Norte, otro crimen internacional, y finalmente perdieron. Estaba yo en quinto de políticas, en el año 75, el curso 74-75, recuerdo muy bien cómo el 30 de abril salió el embajador norteamericano de Saigón a agarrar al último helicóptero porque ya estaban los carros de combate vietnamitas en Saigón. Lo mismo que ha pasado en Kabul el año 21, casi lo mismo, ¿no? Pero no escarmienta, no escarmienta. Y esas reflexiones sobre que los imperios nacen, se desarrollan y mueren, pues no lo quieren asumir. Y entonces están tratando de que China no siga ese camino ineluctable. Y están preparando la misma crisis de Ucrania con Taiwán. Un escenario pues, peligroso, igual o más de peligroso, y además igual de indecente, y también Europa pues también va por el mismo camino, ¿no? Anteanoche también expliqué que Taiwán es chino de toda la vida, pero claro, hay una cosa, y es que cuando los chinos, el imperio chino, ocupó Taiwán, pues Taiwán tenía una minoría que no era china. Bueno, serán asiáticos, pero no eran chinos continentales, que a veces, porque tienen sus partidos políticos y tal, a veces dicen, no, es que nosotros queremos ser independientes. Eso nunca lo ha consentido la China continental tampoco, no le ha gustado, porque alguna vez han ganado las elecciones los chinos taiwaneses, que no son los chinos que ocuparon la isla de Chiang Kai-shek. Chinos, lo mismo que los de Mao, claro, pero que como Mao los echó, pues se instalaron allí oprimiendo o ocupando lo que era una isla con otra gente, ¿no? Hay una minoría también japonesa en las islas del norte que es previa a la invasión japonesa en su día, ¿no? O sea que eso existe. Entonces Taiwán tiene ese problema también, que hay una minoría que pugna por su propia independencia, ¿no? Pero bueno, ese no es un problema realmente que preocupe. Preocupa el régimen de Taiwán, que es, pues eso, súper mega occidental y muy no sé qué, y además se atreve a hostilizar y a desafiar a China, porque se considera absolutamente protegido, y es verdad, pero por interés del hegemonismo norteamericano. Ellos sufrirán también en su momento lo que está sufriendo Ucrania. Tenemos un par de ellas más todavía, por ahí. No, sí. No, tú. El diagnóstico es bastante certero, seguramente en el libro lo desarrolla bastante mejor. Pero a mí me gustaría ir al conflicto, a la guerra y a las posibles soluciones. Yo sé que es un tema muy complicado y que tiene muchas variables. Y a lo mejor puedo pecar de aunque prefiero pecar de utópico. Ucrania es un país, en cierto modo, dividido, no de ahora, entre la parte rusófila y la más, no sé cómo llamarla, nacionalista ucraniana. Entonces, no sé si las soluciones podrían pasar porque, evidentemente, tendrían que ceder todas las partes, y si las soluciones podrían pasar porque Rusia acepte que Ucrania pueda entrar en conversaciones, que ya las ha tenido con la Unión Europea, ya no sé si con la OTAN, que lo veo más complicado, pero por lo menos con la Unión Europea, mientras que Ucrania cediera, reconozca Crimea, que es rusa, que lo reconozca, y que reconozca o que le den la posibilidad de referéndum a las repúblicas del Donbass
bajo la observación de la comunidad internacional. No sé si eso sería complicado, si pasan por ahí las posibles soluciones o por dónde Bueno, las dos repúblicas del Donbass, formalmente, aunque no tienen reconocimiento internacional, son repúblicas autónomas dentro de la Federación Rusa. Y por referéndum y por decisión y tal, y además, digamos, por méritos de guerra, puesto que están luchando contra un régimen que los ha hostilizado desde el primer momento, ¿no? Y eso, claro, eso vincula mucho más, ¿no? A la hora de la conversación de paz ya he dicho que, por supuesto, los rusos no van a consentir ni que se hable de Crimea. Pero con respecto a esas dos repúblicas, podrían, podrían reintegrarse como repúblicas autónomas dentro de una Ucrania federal, necesariamente federal, y neutral, es decir, nada de OTAN, pero, digamos, regresar o reintegrarse en la Ucrania actual con un derecho de protección o de intervención o de vigilancia de algo de Rusia, que por lo menos va a decir, bueno, ya, pero es que estamos cediendo algo que ha llegado a ser nuestro por un referéndum y por mayoría, de modo que esto no lo vamos a devolver así como así, pero en la conversación de paz siempre las dos partes tienen que ceder y en fin, y buscar garantías y tal. Pero la OTAN no, es decir, que Rusia está dispuesta a llegar a donde tenga que llegar y está demostrando que no tiene ni prisa ni comete equivocaciones. Ahí está plantado y lo que necesitaba, o lo que por azares de la historia de los últimos años ha llegado a integrarse en Rusia, pues está integrada también territorialmente, como quien dice, prácticamente, ¿no? Con líneas y más territorio, porque Zaporilla es otra cosa, la provincia de Zaporilla pues es ucraniana y tal y cual, pero claro, la estrategia rusa, ha habido quien decía que los rusos no tenían, los generales rusos que no sabían de estrategia, bueno, unas chorradas. La Zaporilla pues es lo que necesita Rusia para proteger Crimea y tal, porque es la costa contigua al Donbass y que llega a Odessa. Odessa no corre peligro, claro, la bombardean. Ahora Rusia bombardea cuando hay provocaciones ucranianas que llegan a bombardear con los drones hasta Moscú. Entonces Rusia responde, pero sin avances territoriales, responde bombardeando Lemberg, o sea, la Leópolis esta era la Galicia, la que verdaderamente se considera proeuropea porque ha sido del Imperio Austríaco y luego en Polonia. La capital, Lemberg era el nombre alemán, pero bueno, se dice Leópolis porque el polaco y el ucraniano es impronunciable, ¿no? El Lvov, el Lviv, no sé qué. Y que por cierto, la historia de la Segunda República Ucraniana, la de 1941-43, se lucieron los fascistas de Bandera, de Stepan Bandera, con una división nazi que se llamaba Galicia, que se dedicó a masacrar judíos y polacos. Los polacos de ahora, que nunca han tenido las ideas claras, salvo su rusofobia, que yo diría bastante justificada por la historia, de vez en cuando lo dicen, la prensa no le hace mucho caso, pero dicen, ucranianos, no creáis que estamos totalmente de vuestro lado, ¿no? Que no olvidamos las masacres de la división Galicia, división SS, de la Galicia, se llamaba, ¿no? De 10.000, no sé cuántos, pero que se dedicaron porque los nazis no les permitieron combatir directamente, sino que se dedicaron a la represión de lo que los nazis querían, ¿no? Judíos y polacos y todo esto, ¿no? Así que eso es lo de las conversaciones de paz. Yo no he estado nunca en una conversación de paz, pero bueno, sí he estado en reuniones internacionales cuando trabajaba para el Ministerio en el Plan de Acción del Mediterráneo, y todos son tratos en el pasillo y en la cafetería, no en las sesiones, ni plenarias ni siquiera parciales, digamos, ¿no? Y siempre tiene que haber un mediador solvente. El mediador es lo importante y que aparentemente sea neutral y que tenga ese mínimo de prestigio y que escuche y que se le escuche Pero hay situaciones que se han ido fosilizando y por eso no descartes que esto se quede así como está. Incluso que desaparezca la situación de guerra y la ocupación permanezca. Tenemos el Sáhara Occidental ocupado desde 1975 contra la ley internacional.
porque formalmente es colonia española. Miren el papelón de España, en fin, ¿para qué vamos a hablar de ese tema que tanto nos afecta a los españoles, a la mayoría de los españoles? Tenemos Chipre dividido. El tercio norte de Chipre se llama República Turca de Chipre del Norte, o República del Norte de Chipre, una cosa así, que solo reconoce Turquía, que invadió, era yo alumno, me acuerdo que fue el 74, ¿os acordáis del arzobispo Macarios y aquella cosa del Chipre? Y nadie ha reconocido eso salvo Turquía, pero la isla está dividida, con un muro. Y la capital, Nicosia, está dividida. Tenemos la Cisjordania, seguimos lejos, pero bueno, la Cisjordania está ocupada por lo menos un tercio con intervención directa de israelí. En la zona A, me parece, o C. En la zona B hay un condominio, digamos, pero para efectos de orden, de policía palestina y policía israelí. Y luego una parte absolutamente triturada sobre la que teóricamente se ejerce la autoridad palestina, ¿no? Pero claro, los 500.000 colonos han deshecho esa. Y esa realidad no hay forma de revertirla. Israel ya se ha quedado con el tercio norte de Gaza. Ya se lo ha quedado porque se lo va a quedar. Lo que era la ciudad de Gaza. Y lo demás, pues lo que le parezca, porque bueno, ya veremos lo que consentimos allí y se hará lo que digamos nosotros. Si la autoridad palestina, si no sé qué, cualquier cosa menos jamás, ¿no? Bueno, pues esas situaciones se prolongan en el tiempo, no se arreglan y el mundo sigue girando. Pues eso puede pasar ahí también. Porque las posiciones están muy, muy, muy lejos de llegar a ningún acuerdo ahora mismo. Vale. Teníamos otra, Joaquín, y también, yo creo que no podemos dejar de comentarlo también, lo iba a decir antes, se me ha olvidado, que cuando has dicho Polonia, que nosotros, hablando del periodismo, tenemos un periodista español que lleva encarcelado bastante tiempo, que es Pablo González. Entonces, hay muchas cosas, creo que es importante que lo digamos en actos como este, que sabemos cómo va, ¿no? Joaquín, yo creo que ya vamos a terminar porque se está... No sé, Nada, yo muy rápido, porque estoy de acuerdo en general estoy muy de acuerdo con tu análisis, pero yo no hago más que darme vueltas, porque coincidiendo con tu análisis, Putin era un presidente completamente pro-occidental y digamos el aparato que gobernaba Rusia desde la época de Yeltsin era completamente pro-occidental. Yo recuerdo haber leído entrevistas a responsables de petroleras rusos y tal, y eran completamente, más que pro-europeos, eran pro-estadounidenses, era alucinante, ¿no? Y eso, unido a los acuerdos energéticos que tenía con Alemania, os daba un panorama que parecía que iba a haber mucha estabilidad. Y se ha roto todo. Un giro histórico. Se ha roto todo de una manera que yo todavía no acabo de entender, porque fíjate que ahí Alemania se ha jugado tanto que de hecho ahora mismo están en recesión. Están con un problemón enorme con toda la industria que se les está deslocalizando, gran parte se les está deslocalizando. Y se va a Estados Unidos y tiene a los campesinos, a los agricultores sublevados, y tiene la extrema derecha en alza. Y yo no soy ningún genio, pero creo que hay cosas de estas se podían prever y iban a pasar. Entonces, hay cosas que ¿cómo se explica todo esto? Porque es como si Estados Unidos estuviera empujando a Europa hacia un suicidio, no sé, a quebrar lo que podéis ser un espacio de estabilidad, lo está forzando, no sé, esa es mi impresión. Sobre eso te quería preguntar. No, si es que el análisis es ese, no hay ninguna... Y cuando Europa ha querido tener por lo menos una persona que representara la política exterior, los intereses políticos en política internacional de la Unión Europea, primero empezó con Solana. Por cierto, Solana aquí lo califico de criminal de guerra, supongo que no tendréis mucho por los bombardeos de Belgrado, ¿no? Es que un día en la presentación de Murcia se levantó un asistente y dijo: ¿y entonces qué opinas de Solana? Y yo: es un criminal de guerra, lo decía Fidel Castro y lo dice la ley internacional. Si ha bombardeado un país por tus santas narices, sin declaración de guerra, sin motivo, inventando un derecho humanitario inexistente, inventando una limpieza técnica que no existía, como luego se ha ido sabiendo con más tranquilidad con el tema de Kosovo, que está peor que nunca, pues eres un criminal de guerra, porque has hecho un disparate
y era responsable, secretario general de la OTAN, responsable político y militar. Bueno, pues no, es la Alemania esta que es, claro, es que es la verdadera, es el superpeón de Estados Unidos en Europa, claro que sí, y los socialdemócratas, por más que la Merkel tenía evidentemente una dignidad en su, hizo política relativamente autónoma en muchas cosas, ¿no? Y era una mujer pues con categoría política, pero este Scholz es un mentecato. Y efectivamente, y encima persiguen al ex canciller Schröder, que que estuvo a punto de cambiar la historia de Europa. Es decir, un tipo benefactor de la historia de Europa que le quitan el salario como diputado, creo que sea como... O sea, una persecución de la Schröder, hasta ese punto llega el desvarío de la política atlantista de Alemania, ¿no? Pero mientras tanto ellos son los que quieren sacar tajada de Ucrania y la nueva expansión hacia el este, porque se expansionarán a los Balcanes y tal y cual, todo. En fin, la Unión Europea, la nueva, digamos, oleada de ingresos en la Unión Europea, pues es lo que queda de Europa, los Balcanes y tal y cual. Pero para ti entonces es la cuestión energética lo que está detrás, la expansión que está en relación con el acceso a los recursos energéticos. No, Alemania decidió en su día que había que integrar en Europa los países bálticos, y Polonia, y Rumanía, y Bulgaria, y Chequia, y tal y cual, pues porque, bueno, por el nach Osten, su expansión hacia el este, eminentemente comercial, su mercado, pero todo eso lo decide Alemania en la Unión Europea. Y ahora hay una nueva oleada, pues a lo que va quedando, que son 3 o 4 países de la antigua Yugoslavia, es lo que queda. Y quizá el Cáucaso, pero el Cáucaso también a Putin no le gusta nada. Georgia, si hay frontera con Rusia, eso no lo va a consentir Putin. Es el caso de Georgia. Azerbaiyán está muy lejos de esta cosa. Y Armenia, que ha tenido sus veleidades también con la OTAN, porque está en la lista de posibles o de futuras integraciones, pues ahora cuando ha tenido el problema del Nagorno-Karabaj con Azerbaiyán, lo ha perdido porque Rusia no ha movido un dedo. Que había relaciones estrechas y que Rusia estaba más con Armenia que con el otro. Pues Rusia no ha movido un dedo y se ha quedado Azerbaiyán con el Nagorno-Karabaj. Había ahí un reajuste territorial muy notable y ahí ha quedado. Eso ha quedado ahí sin protestas ni de la comunidad internacional, ni del Consejo de Seguridad, ni nada. Claro, una gran potencia, cuando se es vecino de una gran potencia, hay que adaptarse a ella. No, lo decía Chomsky, lo cito mucho porque es un ídolo mío, Chomsky, decía, pero ¿México puede pretender ser independiente en política exterior? No, no puede. Está determinado por la vecindad de Estados Unidos y se tiene que adaptar. No puede incordiar. O puede incordiar en algunas circunstancias, pero sabiendo lo que le va a costar y no como política sistemática. Entonces los vecinos, los del Cáucaso y los otros, pues no pueden incordiar. El caso de Ucrania, fundamentalmente. Eso ni es lógico, ni es sensato, ni va a producir beneficios nunca, claro. No. Hay que llevarse bien con los grandes cuando eres vecino. Y llevarse bien y beneficiarte de la... Yo estuve invitado en el 94 por la Embajada de Finlandia en Madrid y claro, me hicieron un programa de ambiental, digamos. Y una de las cosas que me hicieron a mí fue una comida con un agente, eran dos finlandeses que eran parte de un gabinete de medio ambiente dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores finlandés, que se dedicaba a las relaciones ambientales con la Rusia de entonces, que estaba deshecha en el año 94. Eran los años terribles. Entonces había más contaminación que nunca, porque estaba todo desordenado. De la península de Kola, con contaminación militar también, de origen militar, a la Finlandia. Y los finlandeses dijeron, si sabemos que no tenéis un duro, todo eso me lo tuvieron explicando en la comida. Y tecnología tampoco, y estáis en el peor momento de vuestra historia del siglo XX, bueno, pues lo vamos a hacer nosotros. Y tenían ese trabajo permanente, una comisión mixta, y en Finlandia, vamos, en Helsinki, hay 3 o 4 estatuas de Alejandro II, del zar. Entonces era el Gran Ducado de Finlandia y era parte
de Rusia. Rusia le permitía a los finlandeses una democracia que no le permitía dentro, los zares, ¿no? Entonces hay un agradecimiento histórico, los polacos no, pero los finlandeses sí, a Alejandro II. Alejandro II, que fue, al ser asesinado en 1861, el que esa muerte provocó aquellos pogromos, aquella limpieza no demasiado, pero bueno, de judíos, que fue el impulso, aparentemente el impulso del sionismo y de la aparición del Herz, del Teodoro Herz, y del inicio de la inmigración, hablando de ese otro tema, de la inmigración judía a la Palestina entonces turca. Bueno, Alejandro II, que era más bien liberal, en fin, hablando de zares, hay que matizar, pero bueno, mucho más liberal que su padre y que el siguiente. Pero, Quedabas tú, sí. que en alguna de las presentaciones del libro, algo que suena a chiste y a esperpento, la OTAN, ¿cómo se llama? Igual que las ONG no gubernamentales y el 90% tienen subsidios de los gobiernos. Pues hay un paralelismo igual. El Mar Negro es parte del Atlántico Norte. Lo digo por la definición y la manipulación del lenguaje tan burda que si no lo has, en algún momento no ha salido esto. Es que manipulación, si uno se llama Pedro, pues no le puedes llamar María. Y es desorden total. Pero ¿y Afganistán? ¿Es Atlántico Norte? Pues Da la igual, intervención en igual. Afganistán fue la OTAN. Y además Estados Unidos dijo, exijo la aplicación del artículo 5, es decir, de la solidaridad, cuando un Estado miembro es atacado por un tercero. Y allá fueron todos países, 30 países occidentales, incluyendo España. Es que aquí lo que queda de fondo, y agradezco, en El País, el 31, el último día, venía en la página 6, si no recuerdo mal, de Ideas, el suplemento, un artículo muy bueno que era sobre si las guerras son inevitables. Y entonces esto es algo muy profundo, que todo el neocapitalismo de Rusia, y que ya es global, China, etcétera, etcétera. Es lo que tú dices ahí, hegemonía, estamos de acuerdo al 100%, ¿no? Las ideas centrales, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión de fondo, y siguiendo con Chomsky y con Tolstoy, que se escribió con Gandhi, etcétera, etcétera, es cómo se ha asumido a nivel universal que las guerras son inevitables. Entonces, esto es un dogma laico que es más profundo que Alá o que Jehová o que etcétera, etcétera, o que el Vaticano. Entonces, estos dogmas no hay ninguna base científica, genética, insisto, lo de biológica, que lo sustente, ¿no? Se fabrican enemigos. Si vis pace, para bellum. O sea, entonces, eso es paranoia pura, porque yo te mato a ti antes que tú me mates. Eso, a nivel individual, eres un paranoico y hay que encerrarte, ¿no? Entonces, lo de la neutralidad de la ciencia es mentira, es un tabú total. Lo digo porque las controversias, en el tiempo hubo antipsiquiatría, ¿no? Y entonces, igual que con el tema ecológico antinuclear, ¿no? O el Oppenheimer y el Einstein, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero destacar, no sé si leíste esa página del País del 31. Lo tendré, si era algún columnista. No, pues vale la pena ojearlo porque viene... ¿De cuándo? Dice el 31 de... Sí, del 31 de diciembre. Lo tengo seguro. Sí, no, pues vale la pena porque hay dos o tres libros de del País, referencia. si son comentarios de columnas y tal, los tengo en una No, carpeta esto especial. es una página entera y una de Pues, ellas es un psiquiatra, un Tartizón. Pues no, si es una página entera, incluso puede ser de Cebrián, de Juan Luis Cebrián. No, es de varios. No me acuerdo ahora del autor, pero bueno, cita varios. Y entonces, el tema de fondo es que hay varios libros que destruyen un poco este argumento de fondo, de que son inevitables. Entonces, es que es un círculo no vicioso, perverso, ¿no? De cómo una hegemonía, un imperio genera otros y entonces es una... Yo qué sé, a mí me pueden caer algo más simpáticos a nivel de igual que fútbol, de Real Madrid o del Barça. Yo no soy de ninguno, renegué de los dos. Entonces, quiero decir que por dónde va tu corazón y por dónde va tu cerebro, pues tienes que, a nivel individual, tienes que poner un equilibrio del tema de las simpatías y de la fobia, filia, prejuicios, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión de
de fondo es que a Gandhi no se le ha pronunciado nada en todo este mare magnum de Gaza y de Ucrania, y etcétera, etcétera. O vuelvo a lo del Tolstoy, ¿no? O a Néstor Mann. Néstor Mann no tiene una estatua, me parece que es en Kiev, ¿no? Y entonces hay cuestiones de fondo que parece que la humanidad no quiere afrontar. La banalidad del mal, de Hannah Arendt, la judía, etcétera, etcétera. El mismo Einstein que renunció a ser presidente del desastre del Estado de Israel, paranoia pura. Entonces, yo creo que si queremos mover un dedo o cambiar algo, yo creo que habría que rescatar un poco la visión ecopacifista en un sentido radical, ¿no? Hay un librito que yo tengo pendiente de que es La utopía de las normas y de la obediencia de vida, claro, y de la manipulación de masa, y el emperador desnudo, etcétera, etcétera. Hombre, qué menos que decirte que efectivamente el capitalismo explota una antropología a su medida, a nivel humano, pero que eso luego se extiende y se traslada a la sociedad. El capitalismo nos convence de que somos agresivos, de que somos intratables, pero claro, se olvida de que somos... Algo de eso hay, evidentemente, estudiando la historia humana, pero claro, no le interesa destacar también que somos colaboradores y somos compasivos. Exacto. Pero claro, le interesa la otra parte, la parte más negativa del ser humano, pues porque eso es lo que alimenta la tensión que es la razón de ser de la codicia económica, etc. Yo en una única cosa que discrepo, es segundo nada más, es que la tenemos tendencia, empezando, yo procuro autofrenarme, autocriticarme, es de generalizar. Rusia, España, Francia y tal, o el mismo Estado de Israel. El Estado de Israel tiene prohibido la palabra nafa y tiene prohibido usar gobierno de Tel Aviv, el lenguaje oficial. Entonces, la única que yo lo digo un poco a nivel colectivo de amigos y me lo aplico a mí mismo, es la tendencia muy instintiva y cultural que tenemos a generalizar. Es decir, el gobierno actual, o el gobierno actual de Netanyahu, o el gobierno actual, de no usar la palabra Portugal como tal, que es que se nos escapa muchas veces, sino el gobierno está, o sea, responsabilizar, que esto yo creo que es en la cuestión de Palestina, el poner responsables, exigir personas con nombre y apellido, que son máximos responsables. Yo creo que en cualquier análisis político, económico, creo que el reto de los que vamos contracorriente, ha sido afortunadamente un modelo admirable, pues es tratar de buscar nombres con apellidos, responsables. Bueno, dentro de unos meses volveré aquí con el libro de Israel del mito al crimen y hablaremos de ese asunto. Hoy no cabe. Pues muchas gracias. Bueno, deciros... Muchas gracias.